Recién le decíamos al Señor que Él es nuestro amado, nuestro predilecto. Y Jesús tenía también un tema que era muy predilecto para Él, y ese tema era el reino de Dios, o como leemos en otros evangelios, el reino de los cielos. Y este Jesús, Él, donde estuviera, siempre estaba hablando del reino de Dios. Como le digo, era un tema que a Él le llamaba la atención, Él estaba siempre pendiente, y es notorio que habiendo resucitado, los últimos 40 días que estuvo con sus discípulos, se la pasó hablando del reino de Dios. Entonces, si este tema para él era tan importante, también debe serlo para nosotros, el tema del reino de los cielos. Vamos a entrar a esta lectura. ¿Me acompaña? Desde el verso 24, yo leo aquí en la Reina Valera, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Esto no es... Perdón. Ninguno puede servir a dos señores, pues amará al uno o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire el ejemplo que nos va a dar ahora. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Decirle al que está a tu lado, ¿no vales más que un pajarillo tú? Sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si bien uno no puede estirarse, pero en aquel momento el significado era, uno no puede añadir a su vida ni siquiera una hora más. Dígame, ¿usted puede añadirle a su vida una hora más? No, porque cuando el Rey de Gloria te llame, usted no le va a decir, espere, tengo una cosa, en una hora voy. Así es, cuando Él te llama, todos vamos. Por eso dice el Señor esto en una forma, digamos, que en ese tiempo se entendía. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Conoce los lirios, conoce cada flor, ¿verdad? Y usted cuando la mire diga, ni siquiera Salomón se pudo vestir con estos colores. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en esta mañana? No se afanen, no se preocupen. Dice, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Te pregunto, amado hermano, ¿Dios sabe que tú tienes necesidades? ¿Y por qué usted se afana en buscar la solución si Dios ya sabe que usted la necesita y Él se la va a suplir? No sé, pastor, porque no tiene fe. Señor acaba de decir hombres de poca fe, mujeres de poca fe, niños de poca fe. Se afanan, se salen, digamos, pierden los estribos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Más buscad, mire, ¿y cuál es el consejo que nos da él? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Usted se va a afanar por el día de mañana? No, déjelo que venga y cuando traiga un problema, hágase cargo de ese problema. No esté pensando en el problema del martes ni en el miércoles.
usted dedique a solucionar los problemas de cada día. Pastor, esta cuenta vence el día 10. ¿Y por qué el día 2 está haciendo problemas y vence el día 10? Porque no se afane y usted busque primeramente el reino de Dios. Afánese en buscar el reino. Dedíquese a buscar el reino como prioridad. Pero la prioridad del reino, el punto 1 le puse aquí, era una prioridad en la vida de Jesús, y lo vamos a ver. Lo primero que Jesús dijo apenas apareció en su ministerio, mira, fue lo siguiente en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo primero que dijo? Arrepiéntanse. ¿Pero por qué, Señor? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Para Jesús el reino de los cielos era algo presente y vigente. Era algo que estaba aquí y ahora. No era algo que vendría después. Porque en Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto a las personas cuando son liberadas? Cuando son echados fuera los demonios. Yo siempre que pasa eso, y en esta iglesia ha pasado montones de veces, digo, Señor, aquí está el reino en medio nuestro. Porque vienes tú y Satanás se tiene que ir. Vienes tú, Señor, y los demonios salen. Entonces damos gracias a Dios por este tema. Pero dice que Jesús, para Jesús el reino, mira, era algo que estaba disponible para todas las personas. ¿Para quiénes? Para todas las personas. Y en Mateo 21:31, la segunda parte, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En aquel tiempo había gente que se creía exclusiva del reino. Ellos decían, nosotros vamos a ser los primeros en entrar. Y Jesús le dice, no, mis amigos están equivocando. Esos publicanos que ustedes odian tanto y las rameras que ustedes tanto desprecian, ellas capaz que sean las primeras que entren al reino. Qué maravilla que el reino esté abierto para todos. Yo sé que aquí no hay publicanos. ¿Qué era un publicano, pastor? Era alguien que trabajaba como sea la DGI nuestra, o la FI cobrándonos, y allá los odiaban porque ellos no solo te cobraban lo que correspondía, sino que te veían la cara. Dice, Jessica tiene plata. ¿El impuesto cuánto es? Para vos, Jessica, 75, cuando valía 25. Por eso los odiaban tanto. Y decían aquellos fariseos, esta gente no puede entrar al reino si son unos caraduras, unos ladrones. ¿Cómo van a entrar al reino? Y el Señor le dice, cuidado, porque si ese entiende el reino, capaz que entre antes que vos, primero el reino. Y Jesús nos advirtió que podemos ser distraídos del reino de los cielos. Sí, podemos ser distraídos. Mateo 19:24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué le pasó a esta persona? Se distrajo. Estaba ocupado en sus dineros, ocupado en sus negocios, ocupado en sus empresas, ocupado en ganar y seguir ganando. Y el Señor le dice, cuidado, que puedes estar tan ocupado, tan afanado en tus cosas, que te pierdes el reino. Y vamos a ver una última. Por esta razón, de que es tan importante el reino, Jesús nos pide que lo prioricemos. El capítulo que leímos recién, el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que a este verso, hermano, lo saben de memoria. Lo recitan, lo he visto en cuadros. Y siempre le gusta a la gente decir, sí, porque ahí dice que todo no será añadido. Y lo toman como una promesa de Dios. El Señor dice acá que tiene que añadirnos todo. Me tiene que dar la casa, me tiene que dar el auto, me tiene que dar la salud, me tiene que dar las vacaciones, me tiene que dar esto, me tiene que dar aquello y me tiene que dar lo otro. Así es, así funciona y así se enseña.
Yo estaba escuchando algunas prédicas sobre este punto y en algunas quedé horrorizado. ¿Por qué, pastor? Porque cómo se tergiversó el texto para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Y acá dice que yo tengo que buscar el reino antes que estar buscando todo lo otro. Y aquí lo han puesto algunos el reino primero para que el Señor le dé todo lo otro. Ha sido un cambio de lugar nada más, pero ha sido una desvirtuación del texto. Y es aquí donde puede surgir la pregunta en sus cabezas, y quizás ya la tiene usted también en su corazón, que nos dice, ¿por qué el reino es algo tan importante y qué es el reino? Entonces vamos a ir al segundo punto que dice, entendiendo qué es el reino de Dios para nosotros hoy. ¿Qué es esto que Jesús dijo en el pasado y qué significa para nosotros hoy? El texto que estamos considerando en el original aparece una palabra a la que le debemos prestar mucha atención. El Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios. En el original griego sería algo así como basileia tu theo. ¿Y eso qué me dice a mí? Ahí hay una palabra basileia a la que le tenemos que dar el valor que tiene, a la que se tradujo reino. Buscar primeramente el reino, basileia. Basileia es reino, es soberanía, es poder real, es propiamente un reinado. Un reino en el cual hay un rey que gobierna soberanamente. Eso estaba diciendo el Señor con esa palabra. Y basileia tiene la raíz de la palabra basílica. ¿Sabe lo que es una basílica? Muy bien, Normita. Y hay una basílica que es sobre toda la mayor de todas. ¿Cuál será? A ver, cultura general. Muy bien, Normita, la Basílica de San Pedro. ¿Qué hay en San Pedro, ahí en Roma? ¿Qué hay en esa basílica? Y pastor, ahí está el Papa y está todo el poder, toda la autoridad y todo el gobierno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. También está todo eso. Entonces el Señor estaba diciendo, busquen la basílica. Dejen de perder el tiempo y busquen donde está el reino, el gobierno, la autoridad. Tremendo, ¿no? Y si hay un reino, tiene que haber un rey. ¿Y quién será el rey en el reino de Dios? Jesús. Entonces, ¿a quién tengo que buscar yo porque yo cuando dije basílica, algunos me torcieron la cara diciendo, ¿ya dónde será la basílica esa, pastor, que usted nos manda ahora? Se llama Jesús. El reino es una persona. Es Él. Cuando Él apareció, dijo, el reino se ha acercado, porque ¿dónde estaba el reino? Él era el reino caminante y viviente de Dios. ¿Y cómo será el rey que cuando nació vinieron, dice, de los magos de Oriente, y qué le dijeron al poderoso de ese momento, al Herodes de ese tiempo? Hemos visto la estrella del rey de los judíos y venimos a darle regalos. El otro tembló, porque dice, ¿cómo que ha nacido el rey de los judíos? ¿Y qué decía en el cartel, en la cruz, donde él estaba muriendo por ti y por mí? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Era rey desde el principio hasta el final. La Escritura no te deja a ti ningún margen de duda. Y es a Él a quien yo tengo que buscar y priorizar. Ustedes, queridos hermanos, ya pertenecen a este reino. Pablo nos dice en Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Dónde estábamos antes? En el reino de las tinieblas. Y Él nos trasladó, nos transportó, nos colocó en el reino de su amado Hijo. Decirle al que está a tu lado, eres parte del reino, Graciela. ¡Wow! Juancito y Sara, somos parte del reino. Aún este niño chiquitín es parte del reino. ¡Qué maravilla! Esa nena es parte del reino. Y si no, la vamos a meter de prepo en el reino. Amén.
Ya no estamos más bajo el reino de las tinieblas, el reino del usurpador de este mundo, el reino de ese diablo llamado Satanás, o como usted le quiera decir. Ahora pertenecemos al reino de Dios. ¿Y cómo actúa la gente que no es del reino de Dios? ¿Cómo actúa la gente que es del reino de las tinieblas? El apóstol Pablo en Gálatas 5:19 al 21 nos da un pequeño esbozo de cómo se porta la gente que está en el reino de las tinieblas y que no está en el reino de Dios. Y preste atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya lo he dicho antes, preste atención, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero prestemos atención. Esta carta estaba dirigida a una iglesia como esta que había en Galacia. Todos los que estaban ahí eran gente de reino. Pero parece ser que había gente que decía que era del reino, pero que no era del reino, porque Pablo le está diciendo, si ustedes hacen estas cosas, van a dejar de heredar el reino de Dios. Y esta carta nos llega hoy a nosotros, ¿no? Nos la mandó a nosotros la misión carismática, y esta carta es para todos los carismáticos. Y el Señor nos dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque ya en tiempos de Pablo había gente que no entendía el reino de Dios y vivía a su manera. Y esto nos lleva al punto tercero, que es viviendo vidas de reino y no de engaño. Viviendo vidas de reino. Si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así lo dice Apocalipsis 19:16, anote, después lo busca en su casa y me dice, pastor, es cierto, así dice la Biblia, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nos quedamos con el del Jesús este que vimos ahí en el video, el que es golpeado, el que está desfigurado, sangrado y es colgado de una cruz. Ese Jesús hoy no es así, ¿sabía? No es así. Murió, sí, pero resucitó, subió al cielo. Y después que estuvo ahí un rato con el Padre, bajó y le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque en aquel tiempo se pensaba que toda la existencia constaba de tres planos, donde estaba Dios y los ángeles, la tierra donde estaban los hombres, y abajo de la tierra donde estaban los demonios y todas esas cosas feas. Entonces le está diciendo, ahora yo tengo autoridad sobre todo. Te pregunto, ¿tendrá autoridad sobre un arcángel allá en el cielo? Sí. ¿De esos querubines protectores que tiene Dios? Sí. ¿Tendrá entonces autoridad sobre los demonios que están debajo de la tierra? ¿Y sobre Satanás? También. Y ahora vamos al plano medio. ¿Tendrá autoridad sobre ti y sobre mí? A veces sí y a veces no, Señor. Sí. A veces sí la tiene y a veces no la tiene. Cuando la pastora se para aquí y nos tienen que decir y repetir y volver a remarcar todos los jueves, todos los domingos, traiga su diezmo, traiga su ofrenda. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres obediente a Dios? ¿Eres obediente al Señor? Algunos pueden decir amén y otros se tienen que morder los dientes, porque tienen ya un récord. Si tenemos 22 años, ellos llevan 21 años y medio sin diezmar. Es un récord para anotarse en el libro Guinness.
Pero eso nos hace ver que no estamos entonces en el reino. Entonces, si el reino tiene un rey y nosotros somos parte de él, tenemos que vivir de acuerdo a los estándares de ese reino. ¿Sí o no? ¿A quién le gustaría irse a vivir al reino de Inglaterra? ¿O al reino de España? Bueno, él quiere ir a Inglaterra. Yo lo quisiera ver en el Palacio de Buckingham. A la primera, no sé, lo vamos a tener que ir a buscar a Dinamarca, donde está Irlanda. El reino de Dios, en el reino de Dios se debe obedecer únicamente la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién, Graciela? Y en el reino de Dios ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que ahora lo que vivimos es lo que Cristo viviría en nuestro lugar. En el reino de Dios ya no somos más nosotros, con nuestros gustos, preferencias, ideas, forma de ser, pensar y actuar. Ahora solo somos siervos del nuevo rey que gobierna con total autoridad en su reino. Hay personas que usted las conoce, las ve a los 2 años. Son exactamente igual, como piensan, como hablan, como hacen las cosas. Usted lo ve a los 10 años y siguen siendo exactamente igual, como piensan, como hablan y cómo hacen las cosas. A esa gente, si el Señor les dijera que tienen que cambiar todo, ¿podrán? No, porque les cuesta, porque no están entendiendo el reino. No están entendiendo lo que es vivir en el reino. Amados hermanos, esto es vivir nuestras vidas bajo el gobierno y la autoridad de Dios en su reino. En este punto yo lo titulé Viviendo vidas de reino y no de engaño. Porque yo puedo estar diciendo, no, yo estoy en el reino, pero estoy engañado aún adentro del reino. Acabamos de ver que vivir en el reino es obedecer la voluntad de Dios, que nuestra vida tal como la conocemos ya no nos pertenece y que el nuevo rey va a ordenar que yo haga todo lo que él quiera. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que él quiere. Esto es vivir en el reino. Pero nosotros podemos estar en el reino viviendo de una forma engañosa. Y es aquí donde quisiera que esté la carga de este mensaje. Puedo estar en el reino, pero de una forma engañosa. Gálatas 6:7 en la palabra de Dios para todos dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. ¿Nos podemos burlar de Dios? Y algunos piensan que sí. Sí, como decía la pastora, bueno, yo gano 1 millón, tengo que poner 100,000, le voy a dar 20,000, chao, ¿qué importa? Teníamos una hermana que siempre nos hacía eso, toda la vida nos hizo eso. ¿Y terminan bien las cosas cuando se juega con Dios? Ella perdió su trabajo, su salud, su matrimonio, su casa y sus hijos. De Dios no podemos hacernos los tontos pensando que lo engañamos. Existe una grandísima posibilidad de creer que vivimos en el reino, pero lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Y aquí cabe una advertencia de Jesús en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mira, o sea, nos van a quitar el reino, dice, y se lo van a dar a otro que produce los frutos del reino. Entonces, ¿cómo es todo esto, pastor? ¿Cómo puede ser esto posible, pastor? A ver, denos un ejemplo. ¿O es una idea suya? Hoy se levantó, no desayunó bien y hoy viene con esa idea rara. No es mi idea. Vamos a ir a Mateo 7, 22 al 23. Yo se lo leo de la versión Dios habla hoy.
Aquel día muchos me dirán, está hablando Jesús, Graciela. Hoy es contigo la bronca, Graciela. Le dirán a Jesús, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. Y en tu nombre expulsábamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces le contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Estas personas venían a la iglesia. Es más, se paraban como yo, así comunicaban un mensaje, Gustavo. Echaban fuera demonios, que no es poca cosa. Y algunos hacían milagros. Y cuando se van a presentar al Señor, uno, bueno, los va a elogiar, va a decir, bien, qué bárbaro, cómo se portaron, le va a dar una palmadita en la espalda diciendo, ustedes son los mejores de mi reino. Y le da con una palabra tosca, cortante. Mira lo que les dice, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Bueno, amados, estas son las personas que están en el reino, que se creen que viven en el reino, pero que llevan una doble vida. En la iglesia son una cosa y afuera son otra. Afuera viven como vivieron siempre. Cuando estaban en las tinieblas hacían esto. Cuando vienen a la iglesia se hacen los santos, se ponen quizás corbata, están ahí de punta en blanco, pero cuando salen ya nadie los conoce. Estos, para Jesús, son los que Él les dice, ustedes son los que hacen maldad. Porque no hay nada de malo, ¿verdad?, en comunicar un mensaje de parte de Dios. No hay nada de malo en echar fuera un demonio, no hay nada de malo en, ¿qué era lo otro que hacían? Hacer un milagro. Pero ¿por qué Jesús le dice, aléjense, malhechores? Porque Él siempre te está viendo, ¿no? Los otros días estábamos con Miriam y me decía, ¿viste la cámara esa que hay ahí? Estaba parado en el semáforo. Le digo, no, miren, no hay cámara acá. Hay una cámara que la pone Dios para controlarte. Y esa cámara que no vemos siempre está prendida. Siempre nos está viendo. Siempre nos está controlando. No, Él la prende y se va a hacer sus cosas. Y cuando llegue un día, a ver, tráigame todas las cámaras, te voy a poner a vos, Gustavo. De Gustavo, vamos a ver todo lo que hacía en la vida. Y después que vea la película tuya, el Señor te dirá, bien, siervo bueno y fiel, o te dirá, apártate de mí, malhechor. Ya va a ser muy tarde para justificarnos. Ya va a ser muy tarde querer excusarnos. Vivir en el reino de Dios exige hacer la voluntad de Dios. Pero no debemos estar en el grupo también equivocado. Miren, Mateo 12, del 46 al 50, encuentro este texto. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ellos son mi familia. Y aquí viene una enseñanza fuerte para nosotros, porque el Señor está diciendo, debemos priorizar a la familia que Dios nos ha dado, siempre y cuando, habló de la carnal primero, siempre y cuando ésta obedezca a Dios, y también yo debo amar la familia espiritual que Dios me ha dado, siempre y cuando esta familia también obedezca la voluntad de Dios. Amén. Lo que acabamos de leer para Jesús, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Mira, esta gente quería estar con Jesús, hablar con Jesús, eran sus familiares, pero se dio cuenta, hermano, en el grupo equivocado. No estaban con Jesús escuchándolo al maestro. No estaban a los pies de Jesús escuchando esa enseñanza de ese día. Ellos estaban haciendo la suya. Y si leemos el contexto, dice que lo venían a buscar porque los mismos familiares pensaban que Jesús estaba loco.
y lo querían llevar a la casa para encerrarlo. Era gente de reino, pero que estaba en el grupo equivocado. Les quiero contar un testimonio y espero que nadie se me ofenda. Hace unos meses yo oí hablar a una hermana que hablaba de su hijo que no estaba en la iglesia, pero que estaba viviendo perdidamente. Entonces un hermano, yo estaba ahí, hermano, le dice, pero tiene que tener cuidado porque eso es peligroso. Y ella le contestó así, hermano, lea más la Biblia. Así sé yo. ¿Por qué digo si le está diciendo una verdad? Dice, porque él dice, ya aceptó al Señor y él es salvo. Amados, este es un verdadero ejemplo del reino de Dios, de la gente que dice, yo soy del reino, pero no vivo en el reino. Yo pertenezco al reino, pero hago lo que se me da la gana fuera del reino. Yo me declaro hijo del reino y no vivo en el reino. Eso es una mentira, hermano. ¿No acaba de decir Jesús que somos familia de Él cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre? ¿Y no hemos leído que nos puede ser quitado el reino? Sí, hermanos, es tiempo de que empecemos a decir las cosas como son y a hablarlas como verdaderamente están en este libro. Se dicen tantas cosas que no corresponden. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú obedeces a Dios? ¿Tú vives en el reino obedeciendo la voluntad de Dios? Y alguno podría preguntarme sabiamente para justificarse, y yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bien, porque en esta iglesia todo lo que hacemos es para enseñarte la voluntad de Dios. Ponemos este libro en el centro de la vida de esta iglesia. Y eso espero que hagan todas las clases. Entonces vas a los niños y le enseñamos la voluntad de Dios. Vamos a los preadolescentes, le enseñamos la voluntad de Dios. Vamos a los jóvenes, le enseñamos la voluntad de Dios. Vamos al COPEN, nos enseñan también la voluntad de Dios. Vamos a ir a Berea, pastor, vamos a aprender la voluntad de Dios. Venimos a las reuniones, nos enseñan la voluntad de Dios. Entonces usted no tiene forma de zafar diciendo que no conoce la voluntad de Dios. Menos en esta iglesia. Vivir en el reino es ya no vivir como nosotros queremos. Pablo lo dijo maravillosamente en Gálatas 2:20, se lo leo de la versión Dios habla hoy. Ya no soy yo quien vive. Mire cómo lo dijo. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Qué significa esto, pastor? Póngamelo así más claro. Y usted tiene que hablar como Cristo, andar como Cristo, ser como Cristo, tener la compasión de Cristo. Yo en alguna de esas estoy en falta. ¿Y usted? Por lo menos lo reconozco. Eso ya es un gran avance, Julia. Si yo reconozco que estoy mal, yo sé lo que puedo arreglar. Pero qué feo cuando dicen, no, está todo arreglado, lo sé todo. ¿Se acuerdan del joven rico? Todo eso lo he guardado. Él le largó el Señor ahí la que le faltaba ahí. No le gustó ni medio. Y se fue. A veces nos pasa así. Nos dicen lo que está mal, no nos gusta ni medio. Y dice, bueno, vamos a cambiar de reino. No, vamos a otra iglesia. Acá tampoco me gusta, no vamos a otro reino. Y cuando venga el Señor, mira si te encuentras justo en la mudanza. Ay, pastor, yo me llevo a todo lo que está en la iglesia, pero te estaba cambiando justo, Señor, de la otra iglesia y me agarraste en medio del camino. Lo lamento mucho. Se tendrá que quedar. Y Pablo no hacía otra cosa que obedecer a Cristo. Porque le habían contado a Pablo que Jesús una oportunidad dijo esto. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue su cruz cada día y sígame. Olvídese de sí. Dígale que olvídate de vos misma. Graciela, olvídate de ti misma, por favor. Carguemos juntos nuestra cruz cada día. Y recién ahí, cuando nos olvidemos y carguemos la cruz, empezaremos
o escuche bien, recién empezaremos a seguirle. Lea bien el texto, no me cambie de lugar las palabras. No están ahí porque alguien quiso ponerlas de esa forma. El Espíritu las inspiró de esa forma. Amados hermanos, tenemos que estar conscientes de que vivir en el reino tiene sus demandas, exige sus cambios. Cuidémonos de estar viviendo de forma engañosa. Pastor, esperábamos de usted una palabra alentadora. Y este es lo más alentador que hay. Una palabra motivadora, pastor. Esto es lo más motivador que hay. Vivir en el reino. Es una aventura cambiarnos nosotros para ser hombres y mujeres de reino. Vamos a seguir desarrollando este tema, porque no se agota en estos minutos. Y quiero cerrar con las palabras del gran apóstol Pablo. Y escúchelas bien. Pido gracias a Dios para leerlas y que queden retumbando en tu cabeza. Pablo decía en Efesios 5, 8 al 17, él está diciendo a ustedes, decirle, te lo está diciendo a vos, Jesse. Esto es para ti, Leandro, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tremendo. Cierre sus ojos allí. Yo le decía a nuestra pastora, hay que invitar al altar. Pero esta no es una prédica para que uno invite al altar para que oren por usted, sino para que la gente pase y le diga, Señor, yo creí que estaba en el reino. Y por tu palabra me doy cuenta que estaba viviendo engañado.